esposa Paola. Mire, el apellido de ella es, hace algunos años atrás era Vallebona, ¿ya? Y el apellido de ella es italiano y lo están actualizando el apellido porque lo escribieron mal cuando su abuelo llegó a Chile. Entonces ahora ella es Valebona, le pusieron una U y ella ama su apellido, pero aquí es Escobar. Aquí pierde ese apellido. Dios les bendiga, la verdad que estamos contentos y gozosos de poder estar aquí nuevamente con ustedes, gozándonos en la presencia del Señor y poder ser una bendición para su vida, para esta casa, para la sierva, es cierto, la pastora que nos ha permitido volver a estar aquí y poder estar aquí en el altar del Señor, en la presencia de Él. Amén. Así que sean todos muy bendecidos. La mano poderosa de Dios sea con cada uno de ustedes. Y bueno, les dejo una petición de oración por esos trámites que estoy haciendo en Chile para poder validar ante la embajada del consulado italiano la herencia que tenemos nosotros de nuestro apellido, para poder mis hijos y yo, mi hermana, mi sobrino, el poder tener pasaporte europeo, italiano, y así poder tener la libertad de poder viajar a Europa. Para mí es la señal que Dios me va a dar en mi corazón para viajar y poder ir a ver a mi nieta que vive en Suecia. Ella ha venido 2 veces a Chile cuando tenía 1 año y el año pasado que tuvo 2 meses. Es hija de mi hijo mayor y vive con su madre, con su mamá y su abuela materna en Suecia. Y yo nunca he ido, pero siempre me han invitado y me dicen que vayamos para estar con ella y poder estar un tiempo de su vida diaria, ¿me entiendes? 1 mes, algo así. Y ella siempre dice que cuando vamos a ir a estar con ella. Así es que para mí esa va a ser una señal cuando sea el tiempo de poder viajar, y que Dios va a abrir todas las puertas para ese viaje, porque siempre el deseo de mi corazón es ir por mi nieta, pero nos vemos por el propósito de Dios también. Amén. ¿No es cierto? Entonces todas las cosas están en el propósito y en el orden de Dios. Así que cuando se recuerden de nosotros y de mí, para que esos trámites se puedan agilizar y Dios ordene todas las cosas para esos trámites que vamos a hacer como familia, como hijas de uno de los 8 hermanos que era mi papá. Nosotros somos un primo mío ya hizo esos trámites, ya los tiene. Así que estamos ahí en eso para poder llevar a cabo. Amén. Dios les bendiga mucho y muchas gracias por permitirnos estar aquí. Mire, echo de menos al baterista. Díganle que lo eché de menos. Mire, nosotros tenemos un mundo paralelo, ¿ya? Jesús dijo que Él no era de este mundo y que nosotros tampoco pertenecemos a este mundo. ¿Entiende? Hay cosas que usted no puede separar, solamente las puede separar para estudiar. Amén. Si usted separa el alma del cuerpo, la persona muere. No la puede separar, pero sí la puede separar para estudiarla, hacer un estudio del alma o hacer un estudio del cuerpo, ¿no es así? Entonces hay cosas que nosotros tenemos, por ejemplo, usted ve a la pastora Consuelo, usted dice, es la pastora, ¿no es así? Pero usted no puede separar la unción con la persona, ¿ya? Y tanto así que, como le explicaba el otro día, el apóstol Pablo, cuando él persigue la iglesia, el Señor le dice que lo perseguía a él, ¿no es así? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que entender en el mundo espiritual.
Ahora, Pablo nos dice que a nosotros Dios nos dio dones y que dentro de nosotros está toda la plenitud de Cristo, no alguna plenitud, toda la plenitud de Cristo. Amén. ¿Me entiendes? Hace algunos años atrás en Chile, algunos pastores decían, venga aquí, usted va a ser bendecido, mire, venga aquí porque usted va a ser bendecido, y la gente andaba detrás de la bendición. Pero el libro de Efesios, en los primeros capítulos, dice que usted fue bendecido en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Y él añade y dice que fuimos bendecidos con toda bendición. ¿No es así? O sea, tenemos toda la plenitud de la bendición. Dios nos dio dones, Dios nos dio su carácter, Dios estableció su reino en nuestro corazón. Amén. Pero eso no evita que Dios lo procesa. ¿Me entienden? Por el dolor, por la tristeza, por la amargura. En diferentes áreas Dios puede tratar su corazón. ¿Y cuál es ese proceso? Sacar lo vil de lo precioso. ¿Ya? Entonces, yo en este caminar del Evangelio he conocido mucha gente llena de dones preciosos, pero su carácter no logra sostener la unción. O sea, la unción está, pero el carácter provoca de que no esté alineado para sostener la bendición de los dones. ¿Me entienden? Entonces vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 45. Génesis 45, versículo 7. Génesis 45, 7. Versículo 7. Génesis 45, 7. versículo 7. 7. 7. Y Dios me envió delante de vosotros para, y aquí hay una palabra bien interesante, preservaros, posterioridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento? ¿Qué es lo que vemos aquí nosotros? ¿Qué observamos aquí? Observamos que había un hijo preferido. Y ese hijo preferido era José. Entonces la Biblia nos narra un episodio aquí, él estando con sus hermanos, los que lo habían traicionado, los que lo habían vendido, los que habían dejado solo, que a él pudo haberse producido en su corazón una raíz de amargura. Pero vemos que José no permite que esta raíz de amargura sea más fuerte que el propósito divino de Dios. Porque para nosotros es fácil poder decir, Dios gobierna toda nuestra vida, Dios tiene el control, como poderlo decir. Pero otra cosa es experimentarlo y vivirlo. ¿Me comprende? Vivirlo y experimentarlo es otra cosa. Caminar con Dios es otra cosa muy distinta que solamente yo decir, sí, Dios es real. ¿Me comprende? Mire, Paola, ella tiene un grupo de intercesión y todos los días, de lunes a viernes, ellas se despiertan a las 5 de la mañana, comienzan a llamarse vía WhatsApp y tiene una red de intercesión. ¿Ya? Antes terminaban 5:30, 6, un cuarto para las 7 y ella se acostaba a dormir un ratito y de ahí yo la tenía que ir a dejar a su trabajo. Pero la cosa es que ella comenzó a bajar al primer piso y comenzó a adorar sola en la mañana. Entonces cuando ya nos bañamos, nosotros tenemos, ella pone su música en YouTube.
¿no es así? Entonces cuando pone un cantante va cambiando el cantante o el adorador. Entonces yo cuando estoy ahí arreglándome o por ahí para irnos, yo veo que hay algunos músicos, adoradores, y algunos me ministran y otros no me ministran. ¿Entienden? Y usted ve que es una imitación de otro adorador. Es como un eco, no es la voz predominante. Entonces un día estaba escuchando y salió un jovencito con una guitarra y le digo, Pablo, ¿quién es? Ese sí. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque es muy probable que la vida de ese adorador ha sido procesada. Y hay una experiencia personal con Dios que le manifiesta una unción para poder ministrar esa alabanza. ¿No es así? Y yo no estoy hablando de que si canta bien o canta mal. Estoy hablando del peso de la presencia de Dios que esa persona manifiesta. ¿Se entiende? Entonces, imagínense que José es llevado y es dejado en una cisterna y después es vendido. ¿Así? ¿Qué es lo que lo mantiene a este hombre con vida? ¿Qué es lo que lo tiene a él con la capacidad de poder decir, yo voy a llegar a un propósito, a un destino profético? ¿Me entiende? Porque él sabía en su corazón que él había tenido sueños. Y él lo había interpretado, esos sueños, a su papá, a su hermano, y eso levantó mucho celo. Entonces, en este proceso, cuando uno lo ve ahí en la cisterna o en el pozo, ¿qué comienza a ocurrir? Comienza a ocurrir que hay un padre que comienza a sufrir. Que comienza a sufrir por la pérdida de un hijo, y este padre sufrió tantos años, dice la historia, que sufrió tantos años sin saber que su hijo estaba vivo. Mire qué tremendo. ¿Sabía usted que existe un dolor o un temor morboso? Por ejemplo, yo me golpeo este dedo y yo al golpearme yo puedo pensar que a lo mejor yo puedo decir, me golpeé, me habré quebrado y a lo mejor no me quebré. Y si me entra gangrena, y uno empieza con un pensamiento de una batalla, no, y ya le cortaron la mano. Ese es un pensamiento morboso. ¿Me entiende? Bueno, José tenía dos posibilidades: abrazar y almacenar todo ese odio, o poder entender que había un propósito divino. ¿Me entiende? Entonces él es vendido, es llevado a la casa de Potifar, él comienza a administrar, y yo quiero que usted entienda esto, que este hombre sabía para dónde iba. Pablo dice, por él somos, por él nos movemos, por él existimos. Pero eso no dejó de que hubiesen situaciones, circunstancias. Yo le compartía hace algunos días atrás que yo no quería ser pastor. Yo quería ser un empresario. A lo mucho quería ser un evangelista y llegar a los lugares, que la gente se convirtiera y los pastores se hicieran cargos de los hermanos. Yo no quería ser pastor. Y cuando comenzamos jóvenes, llenos de juventud, comenzamos a liderar, y eso no evitó que tuviéramos crisis, problemas, circunstancias. Pero ¿sabe qué? Nace nuestro primer hijo. Y a los 3 meses se lo llevan hospitalizado porque él tenía un problema a la sangre. El glóbulo rojo, el glóbulo, en vez de ir así redondito, iba así. Entonces golpeaba la rejilla del vaso y eso permitía que él tuviese poca glóbulo en su sangre. Y era medio amarillito el hijo nuestro, aparte que era chinito. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él?
cada vez que yo quería dejar el ministerio, los niveles de hematocritos de mi hijo bajaban. Y cada vez que yo estaba bien en el Señor y quería servir y quería conquistar el mundo, los hematocritos estaban altos. ¿Me entiendes? Entonces Dios a mí me procesó a través de ese hijo mayor. Entonces yo entendía que yo no podía bajar los brazos. Entonces Dios tuvo un trato con mi persona. Un día yo voy a la casa de una hermana y me dice, no, este hermano ya no lo soporto, pastor, este hermano, y este hermano. Y le dije, mire, Dios trabaja con él. Dios trabaja con él como trabaja con usted. Porque todos nosotros estamos en un proceso. Lo peor que podemos pensar que ya lo hemos aprendido todo, que lo hemos logrado todo, que lo hemos alcanzado todo. No es así. Entonces, ¿qué ocurre con José? José va y lo llevan a la casa de Potifar. Todo está bien. Todo está bien. Hasta cuando la mujer de Potifar pone los ojos en José. Pero como él había sido instruido en un hombre en el temor de Dios, él huyó. Pero igual fue injustamente a la cárcel. Entonces, pero José siempre tuvo esperanza. Siempre tuvo esperanza. ¿Y sabe que su declaración de esperanza a usted le va a abrir los cielos? Sí, Señor. Sí, Señor. Mire, el hermano Sergio, él estuvo con nosotros en Villa Alemana hace muchos años. La hermana Margarita, ellos hoy día viven en Texas. Ya estuvieron hartos tiempos, ellos me invitaron a un encuentro de pastores aquí, pero él hoy día con uno de sus hijos tiene una empresa de camiones de trailer, de transporte de carga, y ellos vinieron y vinimos al matrimonio de la nieta mayor de los hermanos, ¿ya? Entonces el hijo se trasladaron de Texas, trajeron carga, dejaron los camiones en un lugar y estuvieron ahí varios días los camiones hasta cuando el hijo va a ver los camiones y no están los camiones. Entonces tuvieron que pagar un dinero bastante fuerte para sacar los camiones de ahí, estaban en Staten Island, bastante dinero porque no tan solo era la parte del camión, sino que la trailer y bastante dinero. Entonces el hijo, estamos desayunando y él viene y dice, papi, hay que hacer lo que hay que hacer y no nos vamos a enfermar por esto. Y él tuvo una muy buena actitud en su corazón. Sacaron los camiones, los fueron a dejar a New Jersey. Y en la noche estamos compartiendo. En Chile se llaman completos los hot dogs, ¿ya? Y un pan grande con una vienesa, tomate, queso, tomate, palta y mayonesa. Aguacate, ¿ok? Entonces ese es el completo nuestro. Y estamos ahí cuando, oye tío, le dice a una de las nietas del hermano, tío, te dejaron un cheque y es de tantos dólares. ¿Qué? Sí, te llegó un cheque de tantos dólares. Y vino, ¿cómo eso? No, pues donde tú vivías te llegó una correspondencia, te llegó un cheque y el joven sin saber lo abrió porque pensó que era de él y lo abrió y es un cheque. Y le dio la cifra de cuánto era el cheque. ¿Era más? ¿Mucho más? 300% más. 300% más de lo que ellos le habían pagado al gobierno. Pero ¿qué fue la actitud del corazón de él? Mire, mi pastora cuando nosotros llegamos, ella decía,
Miren el blanco omnipotente que es Cristo Jesús, no miren para un lado más, miren a Cristo, miren. Esa era la frase de ella. La frase de mi pastor era que Dios no te trajo al Evangelio a experimentar calamidades, sino que Dios te trajo a vivir una vida abundante en Cristo. Amén. La frase de mi corazón, la frase de mi esposa es: hubiese desmayado que veré la voluntad de Dios. ¿Así? Y mi frase es: de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando de este que late en el sistema circulatorio, que el centro que bombea el sistema circulatorio. Está hablando de los pensamientos. Que yo guarde mis pensamientos. Porque la Biblia dice, el Señor dice que ni los pensamientos son inocentes. Entonces, él va a la cárcel. Llega a la cárcel. Pero él tenía esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Y él esperó hasta cuando llegó el tiempo de Dios. ¿Para qué? Para que él llegara a interpretar el sueño de Faraón. ¿Me entienden? Pero él lo tiene todo el proceso que experimentó. Él dice que hay una palabra que Dios lo preservó, Dios lo guardó, Dios lo cuidó para esa asignación, Para ese propósito. para ese propósito. Amén. ¿Así? Dios lo guardó. Dios te guarda para el propósito de Dios. Amén. Para todo lo que tú puedes vivir, Dios te guarda. Amén. Amén, Señor. Sí, Señor. Ahora, ¿qué tengo que guardar yo? Mi corazón. Mire, nos llevamos ni 4 meses de casado con Paola. Y nos fuimos a vivir a una casa bastante alejada en la población. Era de mis suegros. Y nos fuimos a vivir ahí, arreglamos la casa. Y con mucho esfuerzo habíamos comprado algunas cositas. Entonces Paola pasaba más gracias, pasaba más en la casa de mi suegra, que queda cerquita, que en la casa nuestra. Y una noche vamos a la casa y nos habían entrado a robar. Se habían llevado una joya de Paola, un equipo que me había regalado para yo escuchar música, y se llevaron varias cosas. Cuando yo vengo, me paro en la puerta de atrás de la salida al patio y yo digo, los maldigo porque se metieron con un hijo de Dios, y los maldije. Pasó el tiempo, yo estoy durmiendo y Dios me dice, te están observando, se van a meter a robar. Yo llego a la hora del almuerzo a la casa de mi suegra y le digo, tuve este sueño. Y esa noche nosotros teníamos servicio. Yo tenía 2 posibilidades, irme al servicio o ir a cuidar la casa. Yo dije, Señor, tú cuidarás mi casa. Y me fui al servicio. Tuvimos servicio, en ese tiempo nos reuníamos en el Villarrica. Estuvimos ahí. Mi suegro dice, ¿quieren tomar un tecito? Porque allá se llama la 11. Ya, tomar un tecito. No, yo me quiero ir para mi casa. Llegamos a la casa, se habían entrado a robar, pero no se llevaron nada. No sé qué vieron, qué escucharon, si nosotros llegamos en ese momento, pero no se llevaron nada. Nos cambiamos de casa. A todo esto yo volví a pararme en el mismo lugar y volví a maldecir a esta gente. Yo tenía algo en mi corazón. ¿Me entiendes? O sea, si Dios necesita preservarte de algo, es de ti mismo. Pablo dice, ten cuidado de ti mismo, cuídate de ti mismo. ¿Y qué ocurrió? Yo voy, nos cambiamos de casa, nos vinimos al lado de mi suegra. Una de esas noches, la gente entró a robar
Y mi suegra me dice, Mauricio, esto tiene que ver con usted, no con nosotros. Yo otra vez vine y maldije a esta gente. En mi concepto de creyente. Y una noche me toca predicar. Y yo estoy el día anterior y estoy orando. Y estoy arrodillado orando, pidiéndole a Dios una palabra. Y le digo, Señor, yo no tengo problema con nadie, le digo yo. Yo no le he hecho daño a nadie. Yo estoy bien delante de ti para subirme al altar y poder predicar. Estoy bien. Y el Espíritu Santo me habla. Y me dice, tú tienes puertas abiertas. Tú tienes puertas abiertas porque tú no has perdonado a estas personas que se te han echado a robar. ¿Y entendí? Y yo lloraba y le pedí perdón al Señor y declaré otra palabra en beneficio de esa gente. ¿Me comprende? O sea, cuando usted tiene la unción, usted no es igual que el resto. Usted tiene que entender que hay abundancia, hay escasez, Dios está ahí. Amén. Dios es bueno en todo tiempo. Amén, amén. En todo tiempo. ¿Me entiende? Aleluya. José llega de ahí, llega a cumplir sueños. Pero escuche, hay un padre que está sufriendo. Hay un padre que está sufriendo. Yo hablaba con mi sobrina. ¿Qué edad tiene ella? 14. Bueno, mi sobrina en ese tiempo tenía como 14 años. No son mis hijos, son los hijos de la hermana de mi esposa, Paola. Y ella tuvo 2 hijos y hemos sido como padres para ellos. Y un día ella se va quejando en el auto y me dice, porque ella me dice, Nino, es que aquí mi mamá, que aquí. Y le digo yo, mira, hoy día tú piensas como una niña. Pero cuando seas mamá, vas a pensar como mamá y vas a recién entender a tu mamá. Porque es fácil yo pensar en una posición, porque el pensamiento de un pastor tiene que ser muy distinto al pensamiento de un hermano o una hermana. ¿Me entiende o no? Y tiene que ser guardado el corazón para no enfocarnos y perdernos del propósito de Dios. Perdernos, extraviarnos. Dice que la gente que navega cada cierto tiempo tiene que buscar el norte, porque si se desvían 1 centímetro y vienen para acá, capaz que lleguen a China. ¿Me comprende? O sea, siempre tiene que el norte. ¿Cuáles son los principios, hermano amado? Mire, quiero que usted entienda esto. Lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros vivimos, lo que las hermanas cantaban, adoraban al Señor, todo esto tiene que ver con Él, no conmigo, tiene que ver con Él. Todo el propósito es de Él. Esta alabanza sube como un perfume agradable delante de Dios. Amén, amén. ¿Me entiendes? Se trata de Dios. Usted va a una iglesia, usted no va a encontrar a otra persona igual que usted. Entonces, esto se trata de Él, todo es de Él. Él es el centro. Él es el centro, pero mucha gente busca al Señor para que me vaya bien. Para que me vaya bien. Y hay gente que quiere escuchar lo que quiere oír y va donde le van a decir lo que quiere escuchar. Pero esto no se trata de eso. El fin de la iglesia, el fin de mi relación con Dios, tiene que ver para que Él sea el Kyrios. Él sea el Señor de mi vida, que yo pueda entender que yo le pertenezco a Él. Amén. Amén, 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 amén. Aleluya.
Y esos principios van a establecer una vida en el carácter cristiano. Cuando yo tengo una revelación de algo, una revelación de alguna situación, ¿basada en qué? En la Escritura. Hermano, habían unos hermanos que eran de Berea. Esos hermanos escuchaban al apóstol Pablo y después ellos iban y tomaban apuntes y ellos buscaban y ellos escudriñaban si era así o no era así, si había dicho bien o no había dicho bien. Hoy día nosotros nos hemos puesto, alguien dice esto, mire, antes era mala la sal, subía la presión, ¿no? Así. Bueno, hoy día todos los tiktokeros dicen que la sal es buena. ¿Me comprende o no? Todo va cambiando, pero yo no puedo escuchar solamente, yo tengo que escudriñar la Escritura. Amén. Entonces existe, esto, si yo lo tiro, va la ley de gravedad, es una ley, como también hay principios bíblicos. Ayer conversábamos con una niña y le explicábamos que la bendición es honrar a los padres. Es honrar a los padres. Si yo logro honrar a mis padres, me va a ir bien. Larga vida. Se alargarán los días de mi vida, me irá bien. Entonces ese es un principio. Entonces, ¿qué es lo que comenzó a hacer Jacob en José? Comenzó a establecerle principios en su corazón. Dios es real, Dios está aquí. Amén. Entonces yo necesito comprender cómo Dios se revela más a mi corazón, más a mi vida. Cómo Dios establece su reino en mi corazón. Pero yo no tengo que tener raíz de amargura. Yo no tengo que tener vanidades en mi corazón. Porque, como le explicaba, la unción está. La unción está. La unción está en nuestro corazón. Dios habita en medio de nosotros. Pero yo tengo que guardar mis pensamientos. Yo tengo que guardar este corazón. ¿Me comprende? Mire, ¿cuánta gente no levante la mano? Pero a lo mejor hay gente que un día se fue de esta iglesia y se fue hablando mal. Y después volvió. ¿Y qué tuvo que hacer la pastora? Abrazarla con amor. Hermano, escuche esto, mire. Mi esposa me dice, Mauricio, quiero que hagamos un programa. ¿Cómo un programa? Hagamos un programa por Facebook. Pero Paola, el culto empieza a las 10:30 de la mañana. No, mira, hagámoslo a las 8:30 de la mañana. Hagamos un devocional antes de irnos al culto. ¿Ok? ¿Y cuál es el fin? Que hablemos de la misericordia, de la bondad de Dios. ¿Tú tienes amigos en Facebook? Me dice, que no conocen al Señor. Yo tengo amigas en Facebook. No vamos a hablar de pastores. Nos cuesta. Pero vamos a hablar de la bondad de Dios. Vamos a hablar de la misericordia de Dios. Porque nosotros a nuestra familia lo único que le presentamos a veces el evangelio del terror. Te va a castigar, tenés que convertirte, no, tenés que ir a la iglesia. Y a veces la persona se vuelve rebelde. No por el Señor, sino que por nuestra actitud. Entonces, ¿qué ocurrió? Comenzamos a hacer ese programa. Y a veces íbamos al supermercado. Oye, Pablita, los veo los domingos. A veces los escucho desfasados. Los vemos. Y nos comenzamos a ver gente que nos escuchaba. Pero estamos hablando de qué? De la bondad, de la misericordia. Porque mis pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios. Entonces Dios se manifiesta con amor. Y eso es lo que José, al decir que lo preservó, es porque Dios tenía un plan, pero más que ese plan tenía amor para con él. Tenía amor para con él. ¿Qué es lo que le preocupaba a José? Si su papá estaba vivo o estaba muerto. Mira, ¿qué estás experimentando tú
que estás viviendo tú hoy día que no lo entiendes. Porque yo cuando era más joven decía, yo soy tu hijo, Señor. Yo soy tu hijo. ¿Cómo tu hijo? ¿Por qué estoy pasando esto si soy tu hijo? Como que Él tenía que darme una respuesta, que yo era su hijo. Como le explicaba, Dios es tan universal, pero también tan personal. Sí, Amén. Señor. Amén. Sí, papito. Tan personal, que cuando David decía que él inclinaba su cabeza, dice que Dios, y le decía, oye, oh Señor, mi oración. O sea, y esa expresión que está dando David, ¿qué es lo que está diciendo? Que él se estaba, que Dios inclina, en el original dice que se inclina a oírnos. Él se inclina En su a amor. oírnos, en su amor, en su bondad, en su misericordia. Entonces, ¿por qué estoy en el Evangelio? Porque tengo un propósito divino. Porque tengo un propósito celestial. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es nuestro anuncio. Sí, Señor. ¿Y qué es lo que hace Dios en nuestra vida? Un proceso de transformación. Mire, yo conocí un hombre, su nombre es Dani Colón. Él falleció. Él iba a Chile. Dani predica. No, nunca predicó. Nunca predicó. Su esposa era la predicadora. Nunca se subió al altar a predicar. Pero su persona, su carácter, su vida fue una predicación. Fue una predicación. Y el otro día yo le decía a Paola, hay una predicación sin palabras. Sin palabras. El faraón amó tanto a José, pero no porque el faraón amó a José porque lo amó, sino que Dios puso gracia porque Dios tenía un plan y un destino profético. Sí, Señor. Entonces es importante que usted guarde ¿qué cosa? Corazón. Su corazón. Guarde su corazón. Pastor, ¿y qué quiere decir, perdone, esa palabra que usted dijo ahora, Kyrios? Kyrios. El Kyrios significa el Señor. El Dios. A los cristianos le decían, ¿el César es tu Kyrios? ¿O Jesús es tu Kyrios? Y ellos tenían que... ¿Quién era el dueño de su vida? ¿O el César o Jesucristo? Y la gente decía Jesucristo. ¿Qué significaba eso? Que lo tomaban, lo ponían en un palo y lo prendían. O lo tomaban y lo llevaban al circo y se lo comían los leones. ¿Por qué? Porque ellos eran cristianos, porque ellos preferían a Cristo. Entonces eso significa el Kyrios, el Señor, el dueño de mi vida. Era gente que estaba dispuesta a morir. Estaba dispuesto ¿a qué? A darlo todo. Hermano, yo choqué una vez en una camioneta. Compañero adelante en curva, chocamos de frente. Pude haber muerto. Y cuando mi jefe me ve, me dice, Mauricio, si no hubieras ido tú en la camioneta habrías muerto. Y yo le dije, yo soy inmortal hasta cuando Dios cumpla el propósito en mi vida. Y eso es la palabra preservar. Dios te preserva. Ahora, eso no quiere decir que cuando hay turbulencia yo agarro la mano de Paola y ella se ríe. Confía en el Señor. Allá en Chile cuando yo tiembla, ¿saben lo que es? Tiembla y hay terremoto. Y cuando recién llegamos a la casa nuestra, tenía un segundo piso y se movía.
Ahora los niños estaban chicos. Confía en el Señor. Y de ahí entendí que tenía que confiar en el Señor. Porque más peligroso en Chile es arrancar que quedarse ahí. ¿En qué área Dios está luchando en tu corazón? ¿En qué área Dios está luchando en tu corazón? ¿Qué área Dios está provocando en tu vida? ¿Qué área Dios está tratando tu corazón? ¿En qué área Dios está obrando en tu corazón? Mire, yo hice un estudio Cayó esto, no importa. del libro de Proverbios, del capítulo 1, llegué hasta el capítulo 15. Y sabe que hay 3 características desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15. Al hijo que obedezca a su padre, que escuche el consejo de su padre. Al hombre que ame a su mujer. Y lo tercero es que la mujer no sea rencillosa, no sea peleadora. Esos 3 principios establece Proverbios, del 1 al 15. ¿Y qué es lo que es eso? Principios. Principios de vida. Y son los mismos principios que establece el apóstol Pablo. Marido, amar a vuestra mujer. Mujeres, sométanse a vuestros maridos. Hijos, obedecer a vuestros padres. El mismo principio. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mira, había una mujer, pastor amigo. Pastor, le dijo el pastor, pastor, allá quedó Satanás. Le dijo, echando humo, hijo, echando humo. Y siempre le decía, ya quedó Satanás, echando humo, pastor. El pastor le llamó la atención, le dijo, a ver, no entiendo lo que me está diciendo. No, es que mi marido no me deja venir. Me prohíbe venir, pero yo vengo igual nomás porque el Señor es mayor que esto. No, hermano, usted está equivocado. Usted tiene que quedarse. Usted tiene que venir con la bendición de su esposo. Pastor, ¿cómo usted me está pidiendo eso? Yo vengo en un acto de fe, de obediencia. No, hija. Usted tiene que obedecer a su marido. No estoy hablando de ese concepto malo de que ella es esclava. No, estoy hablando de principios bíblicos. ¿Qué hizo esta hermana? Se quedó. Oye, ¿qué? ¿Me das permiso para ir a la iglesia? No. El hombre está acostumbrado que ella se fuera, ¿no? La mujer se fue a la pieza, se puso a orar, y de repente el marido le escucha que está en la casa. ¿Y tú? No, es que el pastor me dijo que yo te tenía que obedecer y si tú no me das permiso no voy a ir. Qué sabio tu pastor. Sabio el pastor. Al domingo, ¿puedo ir a la iglesia? No. Sírveme desayuno, compartamos el desayuno, se tomaba el desayuno. No la dejó ir a la iglesia. ¿Qué pasó? La 4ª vez, esposo, ¿puedo ir a la iglesia? Vaya, esposo. ¿Me dais tu bendición? ¿Qué es eso? No, que tú me digas que me va a ir bien. Bueno, te va a ir bien. Parte de la iglesia, contenta. Oiga, no, pues si usted me dijo, le dijo, que yo tenía que ir. Y ahora me dio la bendición de venir. Qué bueno, hermana. Esposo, ¿puedo ir a la iglesia? Vaya. ¿A qué hora termina? A tal hora. Ya, yo te voy a ir a buscar. El hombre llegó una cuadra. Después empezó a acercarse.
escuchaba, porque le llamó la atención lo que le había dicho el pastor. Se ponía a escuchar. Un día un hermano le dijo, ¿qué hace aquí? Vente, vamos. El hombre se convirtió. Amén. ¿Por qué? Porque había un principio espiritual. Hay un principio. Un día uno de nuestros músicos estaba en la casa y se dio cuenta que estábamos enojados nosotros dos, porque también nos enojamos. La gente sabe qué piensa, que nosotros los pastores tenemos todo resuelto. No es así. La gente me dice a mí, oiga, que tierna su esposa, me dice. Y yo le digo, pero usted no vive con ella. I love you. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Nosotros tenemos que comprender que hay principios. Que hay principios de la Escritura. Que hay situaciones que yo tengo que vivir y experimentar. Entonces este músico, ahí me acordé. Este músico me dice, oiga, pastor, está enojado con la pastora. Me dice. Estate tranquilo, mira, son las 3 de la tarde y tengo hasta las 6 que se oculta el sol, que tengo que pedir perdón. Principio bíblico. Principio bíblico. Yo no tengo que dejar que el sol caiga sin que terminemos enojados. ¿Me entiende? Sí, Señor. ¿Sabía usted que mi esposa es de carácter? De mucho carácter, un buen carácter. Ella me pidió matrimonio a mí. Ella me pidió matrimonio porque yo veía el matrimonio como algo muy Lejano. muy grande, como algo que me daba mucho temor. Y ella me pidió matrimonio. Con carácter. ¿Me entiendes? Pero somos un complemento. Un complemento. No somos dos. Somos una sola carne. En mi bendición, dice. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que entender? Si usted quiere tener hogares saludables, usted tiene que establecer principios cristianos, principios de la Escritura. Hermano, Dios no tiene pensamiento de mal de ti, tiene pensamiento de bien. Había un joven que me mandaba que yo escuchara un pastor y yo lo escuché una vez. Y un día le dije, no me envíes más. Y me dice, ¿por qué? Yo lo escucho, no, porque él tiene el evangelio del terror. El terror, todo va a ser malo. Si tú no venís el domingo próximo, te va a castigar el Señor. No es así. No es así. Dios es amor. Amén, amén. Dios es amor. Pastor, ¿es fuego consumidor? Sí, es fuego consumidor. Si no estoy diciendo que no es. Solo te estoy planteando de que Dios nos ama, nos cubre, nos preserva, nos cuida. Amén. Él nos cuida. Mire, el hijo pródigo. Él se fue, se alejó, pero el padre, porque esa más que ser la historia del hijo pródigo, es la historia del padre, que toda mañana salía a mirar, a observar. Vendrá mi hijo, este será el día. Y mire, cuando lo malgastó todo, y la gente dice que se fue a gastar su dinero con mujeres, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que él lo hubo malgastado todo. ¿En qué? Pero dice que cuando él entró en sí, él razonó. ¿Y cuál fue la razón que él dijo? O el pensamiento, la conciencia que tuvo. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. En esta casa del Padre hay abundancia de palabra para usted. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios.
se activa cuando usted la cree. Cuando usted valoriza esa palabra y usted la escucha y usted la deja que entre a su corazón, eso activa algo en su vida. Entonces, ¿qué es importante? La palabra. Este hombre tenía conciencia, ¿qué dijo? Volveré a la casa de mi padre y seré un jornalero y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Así? Pero ¿cuál era el plan del padre? Le devolvió la autoridad, le cambió sus vestiduras y le cambió la sandalia. Ese es el corazón del padre. Él decía, no, yo voy a ir a los jornaleros, voy a ir con ellos, voy a comer de lo que ellos comen. Y el padre que lo trajo, comer de la abundancia. Amén. De la abundancia. Hermano, yo no dependo, hermano, de cuánto tengo en el bolsillo. Yo soy bendecido. Amén. Mira, una vez estábamos en una reunión de pastores y alguien vino y dijo, no, eso de la prosperidad no es bíblica, la prosperidad. Dígame, pastor. Entonces le sacamos el Salmo 1 a la Biblia, lo arrancamos, porque la palabra prosperidad, ¿qué significa? En el original la palabra prosperidad quiere decir que Dios va contigo en el viaje. Amén. Repítelo, pastor. Que Dios va contigo en tu viaje. Amén. Y si Dios está contigo, tú eres próspero. Pero no depende de cuánto tengo o no tengo. Porque todo, hermano, todo hoy día es desechable. Las relaciones son desechables, las circunstancias son desechables, los celulares son desechables. Y no es así. Mire, yo vine al aniversario de los 45 años de los hermanos. ¿Se acuerda, hermana Margarita, que celebramos? 45 años de matrimonio. ¿Cuánto tienen ahora? 53. 53. ¿Ha sido difícil? Difícil. Hay momentos. Pero mi suegra dice que la soledad es muy triste. La soledad es triste, dice. Ella dice. Pero Dios nos preserva. Sí, Señor. Dios nos cuida. En ese tiempo, para preservar un trozo de carne le ponían sal. Entonces Dios te está preservando para algo grande. Ahora, ¿qué entendemos por eso grande? Que yo predique en un estadio, que yo predique en una iglesia de las más grandes aquí. No. Lo grande es que yo pueda predicarle a una persona y pueda no solo predicarle, se convierta. Y no solo se convierta, yo haga la gran comisión, discipularlo. Porque así es como la iglesia crece segura. No por emociones. Y la palabra, ¿qué es lo que establece? De circunstancias, de situaciones, ¿qué tengo que hacer? Mire, un día me llevan a donde un pastor. Yo tenía un matrimonio de edad. Ellos se habían casado ya viejitos los dos. Y el hermano pasaba por una etapa ya media difícil. Y ese cambio de iglesia. Se enojó y se fue a otra iglesia. Entonces la hermana dijo, no, yo no me muevan de aquí. Se quería quedar con nosotros. Entonces fuimos a hablar con el pastor. El hermano nos citó, el pastor me llamó, Mauricio, mira, conversemos, tratemos de solucionar esto. No, es que ella no se somete a mí, que no se somete, que aquí, que allá. Y el pastor dijo, sí,
tiene que someterse, ella debería congregarse aquí. Hasta cuando me preguntan, ¿qué opinas tú, Mauricio? Pastor. La exigencia de ella es que ella se someta a su esposo. Pero vuelvo a insistir, en el buen término de la palabra. La palabra sometimiento, bien establecido. No ese soyugar. No. Ella se tiene que venir aquí. Pero la Biblia dice que a él le exige amarla. El principio para él es amarla. Pero él trata muy mal a la hermana. Cuando yo digo eso, entonces si usted va a exigir, no es justo que usted le exija a ella, si usted, porque la Biblia dice que nosotros somos vasos, la mujer es vaso más frágil. ¿No es así? También somos frágiles. También nos sentimos, también nos herimos. Entonces, ¿qué entendió? Y el pastor dijo, hermano, ¿es así? Bueno, la verdad que esto que yo quiero que se venga. Bueno, el principio bíblico es que él la ame. Porque si yo no amo a Paola, ella no se va a sujetar. Y si ella no se sujeta, yo no la voy a amar. Porque es un principio. El amor no es un sentimiento. Yo hoy día cuando voy a buscar a Paola a su trabajo no siento esas cosquillitas cuando era joven, que esas maripositas, yo no las siento. Pero el amor es una decisión. Yo decido amarla todos los días. ¿Me entiendes? Es una decisión. Yo decido. Gózate en la mujer de qué? De tu juventud. Entonces yo tengo que venir y acordarme cuando yo la vi la primera noche con ese abrigo rojo, crepita. Tengo que acordarme de eso. Tengo que nutrir el sentimiento, tengo que nutrirlo. Un día me dijo, Mauri, ¿sabes qué? Si yo tuviera plata me haría una cirugía porque esta cesárea. Le dije, Paola, es nuestra historia. Es la historia de nuestros hijos. Está bien así. ¿Me entiende, no? Porque hay una historia. Usted no sabe lo que nosotros hemos vivido. Usted no sabe lo que hemos experimentado. Pero si usted está seguro que Dios estuvo con nosotros. Amén. Y Dios va a estar con usted. Amén. Porque hermano, Dios no anda en el coma así como, me olvidé, perdóname. No. Él tiene el control de su vida, de su corazón. Él está aquí. Amén. Amén. Él está aquí en esta mañana. Amén. Entonces, la Biblia trae principios. Y que yo tengo que abrazar esos principios de Dios. Yo quiero que algo ocurra, yo tengo que encerrarme en los secretos. Yo tengo que ir a lo íntimo. Lo que yo hago en los secretos, Dios me recompensará ¿dónde? En público. Entonces yo vivo la palabra del Señor. Experimento la palabra del Señor. Usted sabe todo lo que ocurrió con las copas, con todo eso de su hermano Benjamín, que él hizo una cena grande, que ellos esperaban. Hasta cuando le dicen, vayan y díganle a Jacob, mi padre, que estoy vivo. Vayan y digan que estoy vivo, que venga. Que venga. Pero ¿qué tenía claro él? La posición divina. ¿Qué tenía claro él? Que Dios era real. Amén. Que había principios. Que él huyó de la tentación y eso le redundó para bien. Para bien. Que él estableció su vida, su corazón. No deje que el sol se oculte en su enojo. Usted puede molestarse, pero no permita que usted vaya a su lecho y haya discordia, desamistad. Honra a sus padres.
Mire, hay un hombre viejo en la Biblia, anciano, dice, y él hace una expresión. Dice él, he envejecido. Estoy viejo, he envejecido. He envejecido, estoy viejo, pero ¿sabe qué aprendí? Que no he visto justo desamparado Y su simiente que bendiga. y su cimiento. ¿Quién lo está hablando? Lo está hablando un hombre viejo, un hombre anciano. Y él llega a esa conclusión tan poderosa. ¿Fue justo José? Fue justo. Dios cumplió, porque él fue justo. Entonces, David está diciendo, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Gloria a Dios santo. Entonces Dios necesita que nosotros entendamos qué es justicia, qué es lo que es la verdad. Cristo es la verdad, Cristo gobierna mi vida. ¿De qué alimento? Tuve un nuevo nacimiento hace cuánto, hace 40 años atrás tuve un nuevo nacimiento. Yo tenía dos posibilidades, alimentar el Mauricio o alimentar el nuevo hombre. ¿Y cómo se alimenta el nuevo hombre? De la palabra, de la oración, la comunión de los santos, el abrazarte con los santos, el fortalecerse a los santos. El que yo, mire, hay en Chile después de la pandemia hay gente que me dice de diferentes iglesias, porque allá nosotros participamos en una unidad como de 20 pastores. Y sabe que a veces, no, pastor, mire, no fui mal a la iglesia, pero no me descarríe, porque yo ahora veo los domingos a Dante Gebel ahí, y lo veo en la casa, y lo pongo ahí en la tele, y veo a Dante Gebel. Y yo le digo, ¿y el don de profecía que usted tenía? ¿Le profetiza al gato, al perro, después que hay que orar? Porque los dones son ¿para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces usted, hermano, usted es una bendición en este lugar. Amén. Y la pastora es una bendición para su vida. Amén. La Biblia dice que ella va a tener que dar como cuenta por usted. ¿Así? Entonces, ¿de qué guardamos? ¿De qué nos guardamos? ¿De qué nos guardamos? ¿De qué guardamos? ¿Qué tenemos que guardar? El corazón. No se contamine. Amén. ¿Qué le decía a su hijo ayer, el otro día? Papi, no te contamines con esto. Es que es mucho el esfuerzo que hacemos para que esta gente ni rebaja le hicieron. Eran muchos dólares. Y no estaban. Pero Dios fue fiel. El hijo le decía, no te contamines. Olvídate. Amén. Y esa actitud de honrar, de tener cuidado del corazón del papá, ¿qué redundó? Le llegó un cheque. Amén. Sí, Señor. No lo esperaba. 20 años haciendo lo mismo y nunca le llegó nunca nada. Y ese día llegó. Entonces Dios es fiel, hermano, Dios es bueno. Bien, bien. Y hermano, y si no hubiera llegado el cheque, Dios sigue siendo bueno. Amén, amén. Y sigue estableciendo su rostro. Amén. Y nos ama con amor eterno, hermano. Si usted quiere traer a un familiar, hermano, tráigalo con cuerda de amor. Con cuerda de amor. Sí, Señor. Que la misericordia, la bondad que Él ha tenido para conmigo, la puede tener con el Rey. Amén. Amén. ¿No así? Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, sí, Señor. Gloria a Dios. Dios tiene pensamientos Está bien. de bien. Amén. Gracias, Señor. Pastor, es que usted no sabe lo que yo pasé. Usted no sabe lo que experimenté. Usted no sabe lo que viví. Usted no sabe las crisis emocionales que tuve. Usted no sabe.
Usted no sabe cuánta gente nos falló. Pero le abrazamos, le amamos. No puedo arraigar cosas en mi corazón. No puedo traer a memoria pensamientos que pueden dañar la unción en mi corazón. Mire, desde ese día en que nosotros oramos y yo le pedí perdón al Señor por esas personas que nos habían robado, nunca más nos robaron. Amén. Porque yo estaba haciendo, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Yo quería ser Mauricio, pero Dios me decía, hay una unción. Y no la puede separar, no la puede apartar. Hermanos, Dios ha sido bueno. Amén. Sí, Señor. Bueno. Si usted se quiere amargar, usted puede amargarse por cualquier situación. Si usted empieza, me aprieta este zapato, le va a apretar el zapato, ¿no es así? Un día yo estaba ahí y le decía, Señor, ¿por qué mi nieta tuvo que estar en Suecia, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué la situación con mi hijo no resultó? Y Señor, y mira esta nieta ya, y la veíamos, y éramos abuelos virtuales, solamente así, por cámara, por video. Poco le gusta hablar por video. La tuvimos cuando cumplió 1 año y volvió el año pasado, en septiembre, a cumplir 6 años. 5 años que no la vimos. Y yo estaba ahí hablando con Dios y Señor, ¿y por qué tuvo que ser así? Hasta que el Espíritu de Dios me habla y me dice, te di herencia en las naciones. Amén. Eso cambió. Yo quiero que se ponga en pie en este día. Levante su brazo si usted quiere, darle gracias al Señor. Yo quisiera que usted orara por mí, por sanidad. Amén. Tengo los oídos tapados. Amén. Levante su brazo, deje que el Espíritu de Dios nos ministre en esta mañana. Si usted tiene lenguas, hable lenguas. Para acá, santo. Deje que el Espíritu de Dios le ministre en esta mañana. Su Espíritu está aquí. Tengo aceite. El Espíritu de Dios está aquí en esta mañana. Amén. Amén. Aquí en esta mañana. Oh, aleluya, aleluya.